También quería decir que se está hablando mucho, pero hay alguien que presenta su cartera. ¿Cuántos años llevas enseñando la cartera? Porque me acuerdo que llevas unos cuantos años. Desde 2019. Claro, podemos hablar de mucho, criticar o dejar de decir, pero muy poca gente tiene los cojones de hacerlo. O sea, que hay mucha gente que en Twitter habla de que si la tiene muy grande y no sé cuántos centímetros, pero no lo dice. O sea, y eso... No, y te digo una cosa, hice un directo hace poco de mis mayores cagadas, poniendo todas las cagadas que he cometido en bolsa. Claro, pero por eso es bueno decirlo. Es como yo también digo qué es lo que yo tengo ahora, que son diferentes ETFs, sobre todo indexados de quality y momentum. Y bueno, y es bueno para verlo, ¿no? Y tampoco es que yo haga como el de presentar su cartera, decir un poco tal, porque ya se sabe lo que, digamos, puede ser. Pero lo digo porque al final, igual hay gente que está criticando lo que sea, pero es que muy poca gente en redes sociales, en muchos sitios, presenta su cartera y cómo le ha ido. O sea, por destacarlo dentro de que podamos tener nuestras diferencias de opinión. Sí. O sea, que eso es, yo creo que queda importante. Te lo agradezco. Además, yo hace poco, cuando he empezado quizá a monetizar un poco más mi canal y tal, muchos seguidores míos me dijeron que mis operaciones en mi cartera tendría que ser privado, ¿no? Como hacen otra gente, ¿no? Lo ponen de pago, ¿no? Y demás. Pero yo considero que lo que vosotros hacéis o lo que yo hago, tenemos una obligación moral con la comunidad. Es decir, en el momento que tenemos un conocimiento que la gente no sabe, y habéis dicho antes que el gran grosso de la población española ni se indesa, ni va a dividendos, ni nada, solo ladrillo, tenemos la obligación moral de ayudar. Y yo no podría poner mis operaciones de pago porque provocaría que mucha gente no llegase a mí y no pudiera aprender. Y yo creo que tengo esa obligación moral de hacerlo. Aunque por eso gane menos de lo que pudiera ganar si las pusiese de pago. Bueno, tengo la suerte de que como trabajo por cuenta ajena, no... chicos, aquí lo que... Yo creo que los tres somos muy transparentes. Loco publica su cartera. Josan publica la suya. Bueno, es de las personas que ha sido más abierta. Sabéis perfectamente que bueno, ha ganado millones de euros. Alguien que empieza en la clase media y gana millones de euros, pues... ¿Qué os voy a decir? El mayor de los respetos cuando lo hace de forma honrada. Yo sabéis que he batido el índice y os he explicado cómo, de una forma probablemente kamikaze, comprando acciones del Santander. Sabéis perfectamente de mi periplo, que me habéis amenazado. Me habéis dicho que venda, me habéis dicho que soy un loco, que soy una persona que me voy a arrepentir, que me vais a hacer vudú, pero llevo este año, solo os digo que en enero, con una cartera ultra concentrada que no debería hacer nadie, y lo recomiendo que cualquier persona debería indexarse, cualquier persona que no sabe el tema. Hay un libro que a mí me encanta y empieza con la entrada de este señor. Quizá no lo conocéis, es Ronald Read, pero dice algo así. Ronald Read era un filántropo, millonario, inversor y trabajador de gasolinera. Un señor que ni miraba balances, ni invertía en indexados, ni era dividendero, ni la madre que lo parió. Empezó a comprar trabajando en una gasolinera cuando tenía 17, 18 años. Murió a los, bueno, aquí dice a los 93, me parece. Y murió con casi 10 millones de dólares. Lo hizo simplemente porque está muy infravalorado a lo largo de la vida el factor tiempo. Y aquí os voy a mostrar una gráfica que paráis a entender todos. Cuando se hablen de la rentabilidad, de estudiar lo que sea, tenéis que entender el modelado de datos, no de opiniones, de datos, de lo que representa el factor tiempo. Lo que veis en la línea azul es la rentabilidad media de simulaciones de miles de acciones a lo largo de 100 años. Y como podéis ver, fijaos que la curva es muy plana. La curva te puede dar negativo a 10 años o te puede ir hasta el 20 rentabilidad. Esto significa que cuanto más corto es el espacio de tiempo, más posibilidades de que las cosas te vayan diferente de la media de lo que sea, del índice o de lo que sea. Podéis ver que te puede ir muy mal o te puede ir muy bien. Cuando pasamos de 10 a 20 años, que es la curva naranja, podéis ver que se va achatando. Ya no te van las cosas tan bien, pero tampoco te van tan mal. Cuando hablamos de 30 y cuando hablamos de 40, se van achatando, se van achatando, se van achatando.
y la rentabilidad se va yendo a la media por la cuestión estadística de la reversión a la misma. Aquí podéis ver, y con datos, ya os digo, históricos, medias de 30, 40 años, comprando en el 1 de enero del año 1925 y vendiendo, y así, del 1 al 2, así, etcétera. Podéis ver que al final la rentabilidad, pues con dividendos, se va alrededor del 10,1%. Entonces, ¿qué significa esto? Tened muy en cuenta el factor tiempo y el factor psicológico. El factor psicológico es fundamental. A corto plazo, cualquier cosa que hagáis, cualquier estrategia que elijáis, os puede salir mal. Cualquiera. Cuanto más corto el espacio de tiempo, más posibilidades de que haya relaciones distintas a lo que podéis esperar. Cuanto más largo y más diversificado, más hacia la normalidad. Tengo que decir algo. Cuando se habla de la cartera del muerto, es hasta cierto punto verdad. Pero siempre que la cartera no sea demasiado pequeña. Una cartera de menos de 5 acciones va a tender a la quiebra. O sea, las carteras de menos de 5 acciones de la cartera del muerto, debido a que muchas empresas acaban quebrando, lo que te va a hacer es que literalmente tengas rentabilidades espantosas. Entonces, de ahí que aquellos que, como decía anteriormente, yo conozco gente que solo tenía 2 acciones, tenía Banco de Valencia y tenía Telefónica, cosas así. Y bueno, los resultados son espantosos. Si en lugar de 2 tienes 20 o tienes 25 y esperas el plazo que sea, la rentabilidad pues se va a ir a la media del momento en el que estés, el país en el que estés, etcétera. Entonces, factor tiempo y factor psicológico, y tengo una entrada a la newsletter, hay una entrada a la newsletter, perdón por el título, pero la tengo que citar porque es así, y es: ¿alguna vez alguna chica de grandes tetas te ha hecho una paja cubana? Os la recomiendo porque habla del factor psicológico. ¿Recomiendas la cubana o...? Recomiendo la newsletter, en la que además cuento una anécdota real. Lo otro también, ¿no? Lo No otro también es recomendable. No lo sé, yo ahí no lo sé. Yo os recomiendo que leáis la newsletter porque no es clickbait. Hay una lección muy importante respecto a la psicología de la inversión. Entonces, me gustaría, Loco, que nos hablas un poquito, porque ahora vamos a ir con las preguntas. La gente está ardiendo aquí en el chat. Somos una hora y 20 minutos. Me gustaría que hablaras del factor tiempo. Has hablado del factor estudio, el factor rentabilidad, el factor diversificación. Factor tiempo, por favor. Hombre, yo creo que el factor tiempo es mucho más importante a veces que el factor dinero, ¿no? Y esto se ve, ¿no? Por ejemplo, trading. ¿Qué opinas del trading? Entrar, salir, mantener a largo plazo, psicología, subir, bajar. Claro, es que vosotros tenéis una percepción distinta, ¿no? Pero los dividenderos dividimos el mundo de la inversión en tres estados. Los que venden a corto plazo, ¿no? Que sería el trading, ¿no? Gente que vende en un día, en una semana, en un mes. Bueno, para nosotros eso es trading, ¿no? Vender en corto plazo. Luego estaremos hablando de los que venden a largo plazo, ¿no? Gente que compra empresas que a lo mejor están pasando un mal momento y que en 5, 10, 15 años, cuando la empresa consideran que ha llegado a un precio suficientemente alto porque el mercado la ha puesto en su sitio, por mil razones, la venden, ¿no? Y luego entramos los dividenderos que no vendemos nunca. Tenemos la suerte los dividenderos que, como no tenemos que vender para conseguir el dinero, no tenemos que pagar esas plusvalías que el indexado tenía que pagar y vivimos solo del dividendo, ¿no? Entonces, el factor tiempo para nosotros es muy fundamental, sobre todo porque, y entro en la parte fiscal, si tú vas a vacas lecheras cuando empiezas a invertir, te equivocas, porque normalmente una persona que empieza a invertir, a no ser que ya le pille en su época más alejada de la vida, es decir, que ya le pille ya a punto de jubilarse con un patrimonio cogido de otras cosas, entonces ahí debería buscar vacas lecheras. Pero una persona que está empezando a invertir con 30, con 40, con 20 y le queda todavía mucha vida inversora, lo mejor que puede hacer es coger empresas de dividendo creciente con una rentabilidad pequeña, pero con mucho potencial de crecimiento. Creo que alguien que compró Louis Vuitton a 200, cuando en 200 euros daba 2% de rentabilidad, está bastante contento con ella. Ahora tiene a 700 y la rentabilidad por dividendo se le ha multiplicado por 3. Entonces, el factor tiempo influye mucho, porque tú al final, por tu valor de compra, puedes llegar a tener rentabilidades muy altas. Warren Buffett cobra de dividendo de Coca-Cola lo mismo que pagó por ellas. Y esto es así. Cuando compras empresas de dividendo creciente,
y no buscas tanto el yield alto, es muy probable que acabes teniendo rentabilidades tan altas que lo que pagaste por ellas en un primer momento ya te lo estés colando en dividendo. No sé si he respondido a tu pregunta. Yo creo que sí.